¿La muerte es el final de todo? ¿O será que hay esperanza más allá de la muerte? ¿Será que algún día se van a levantar de esas tumbas? ¿Y en qué momento de la historia van a resucitar? ¿Será que volveremos a ver a nuestros seres queridos que fueron arrebatados por la muerte? El día de hoy vamos a trazar un tema maravilloso acerca de la resurrección de los muertos, pero les tengo una noticia que los va a sorprender. Van a haber cuatro resurrecciones colectivas, cuatro resurrecciones grupales. Y la pregunta es, ¿cuántas han pasado? ¿Cuántas habrán en el futuro? Quédate hasta el final y va a ser una experiencia maravillosa. El primer punto que quiero tratar en estos momentos es que todos van a resucitar, tanto justos como injustos. Vamos a leer en Hechos 24 y el versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Qué maravillosa noticia. Los muertos se van a levantar algún día. Y lo interesante es que se van a levantar tanto los justos como los injustos. Y nos vamos a dar cuenta cuál va a ser la recompensa para cada uno de ellos. Todos hemos perdido algún ser querido, un hijo, una madre, un padre, un hermano, una esposa, y muchas veces nos despedimos de ellos como si nunca jamás los volviéramos a ver. Pero hoy les tengo una buena noticia. Podemos volver a ver a nuestros seres queridos. Ahora, la idea es que nos preparemos para que compartamos con ellos por toda una eternidad. Así que si tu padre, si tu hermano, si tu esposa, si tu hijo está durmiendo, está allí en la tumba, ten esperanza, porque en algunas de las resurrecciones que vamos a analizar en estos momentos, Él se va a levantar, ya sea para salvación o ya sea para perdición, porque el texto dice que habrá resurrección de muertos, tanto de justos como de injustos. Pero quiero analizar un detalle muy interesante porque solo hay un ser en el universo que puede resucitar a los muertos. Solo hay un ser maravilloso que tiene las llaves del sepulcro y ese se llama Cristo Jesús. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús fue el único que murió y se levantó por sí mismo de la tumba, porque él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús estuvo 3 días allí en la tumba, pero se levantó nuevamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús tiene las llaves de la tumba. Jesús tiene las llaves del Hades. O sea que Jesús, a quien Él quiere, levanta de los muertos. Jesús es quien resucita a los muertos. No hay otro ser en el universo que tenga la autoridad y que tenga el poder de resucitar a los muertos, sino que solo Cristo Jesús, porque Él tiene las llaves. Así que si en algún momento nosotros llegamos a morir, y si morimos creyendo en Cristo, en algún momento de la historia Jesús nos va a levantar, porque la muerte es solo un sueño. La muerte es solo una pausa para pasar de esta vida terrenal a la vida eterna que gozaremos
con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Pero si una persona murió en desobediencia a Dios, también en algún momento Jesús lo va a levantar para llamarlo a cuentas. Y quiero hablar de 4 resurrecciones. Vamos a hablar de la primera. ¿Cuándo ocurrió la primera resurrección colectiva y quiénes se levantaron en esa resurrección? Vamos a analizarlo a continuación. En Mateo 27, versículos 51 al 53 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Saben, cuando Cristo murió, dice que hubo un gran terremoto y las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Y entonces, como se abrieron esas tumbas cuando Jesús murió por causa de ese terremoto, esas tumbas permanecieron abiertas. Y a los 3 días, cuando Jesús se levanta de los muertos, muchas personas se levantaron con Jesús, porque dice ahí que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos, dice, se levantaron. Es más, dice que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí hay un detalle muy interesante. Esta resurrección la conocemos como las primicias. Las primicias son los primeros frutos. Y resulta que Jesús, cuando llegó al reino de los cielos, él llegó con las primicias y le dijo al Padre: mira, valió la pena. Valió la pena entregar mi vida en la cruz del Calvario, porque aquí traigo los primeros frutos, aquí traigo las primicias de la salvación en el planeta Tierra. Otro detalle muy interesante, y es que los que se levantaron con Jesús eran santos. Con Jesús no se levantó ningún impío, ningún malhechor. ¿Saben por qué? Porque todos los que se levantaron en ocasión de la resurrección de Cristo entraron con él al reino de los cielos. Se nos ha enseñado que hay 3 personajes que vivieron en esta tierra que hoy en día están en el cielo, que fueron Moisés, que Jesús lo resucitó y lo llevó al cielo; Elías, que fue llevado en un carruaje; y Enoc, que también fue trasladado al reino de los cielos sin ver la muerte. Pero, ¿saben? Hay más santos en el reino de los cielos que vivieron en esta tierra. Pero la Biblia no registra sus nombres. Solo dice que eran santos y que se levantaron con Jesús y hoy en día están en el reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Como Jesús tiene las llaves del sepulcro, entonces ese día él abrió algunas tumbas de santos y llegaron con él al reino de los cielos. Pero, ¿quiénes eran esos santos? Mira lo que dice El deseo de todas las gentes, página 744. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colocados con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Saben, dice que los que se levantaron
eran los que habían sido colaboradores con Dios y que habían dado testimonio de la verdad a costa de su vida. ¿Qué quiere decir? Que fueron mártires, fueron personas que testificaron y entregaron sus vidas por amor al Evangelio. Entonces tendríamos que revisar en el Antiguo Testamento quienes entregaron su vida como mártires. Aquí no da nombres, pero ¿quiénes fueron mártires del Antiguo Testamento? Juan el Bautista, Zacarías, Isaías, Abel, ¿cierto? Muchos profetas entregaron su vida por el Evangelio. Así que aquí no vamos a dar nombres, pero sí los que se levantaron con Jesús y que fueron con él al cielo eran mártires que entregaron sus vidas por Jesús y por el santo evangelio. Entonces ya llevamos la primera resurrección. Le podemos colocar como la resurrección de las primicias que se levantaron con Jesús. Pero ¿cuál será la segunda resurrección? Yo les quiero decir de que la segunda resurrección está todavía en el futuro y la conocemos como la resurrección especial. De esta resurrección casi no se habla porque es un poco complejo, pero hoy nos vamos a dar cuenta de que tanto la Biblia como el don profético nos va a hablar claramente de que realmente va a haber una resurrección especial que va a ocurrir antes de que Cristo venga. Y estemos atentos porque ¿quiénes se van a levantar en la resurrección especial? Dice Daniel 12 y el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto no hace parte de la resurrección general de los justos y les voy a decir por qué. Porque cuando Cristo venga, Él va a resucitar solamente a los justos. Después del milenio va a resucitar a los impíos. Pero resulta que este texto habla de una resurrección de justos y de injustos. O sea, habla de una resurrección colectiva, pero una resurrección mezclada de personas buenas y de personas malas. Así que tiene que ser la resurrección especial. Voy a volver a leer esa última parte. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, pero ojo con la última parte. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que aquí se van a levantar dos grupos. No puede ser la resurrección general cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga solo va a resucitar a los justos. Así que esta es una resurrección especial. Vamos a ir a otro texto. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nuevamente nos habla de dos grupos y nos habla de dos recompensas. ¿Qué dice? Que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabe? Es muy importante que nosotros tengamos esto claro para que nosotros nos motivemos a hacer lo bueno, a portarnos bien, a ser justos. Porque, ¿sabes? La muerte no es el final. Hay muchas personas que dicen, gocemos esta vida porque esta vida es corta
y uno muere y nada se lleva y allí termina todo. Déjame decirte que allí no termina todo, porque el texto a mí me dice que los buenos saldrán a resurrección de vida, pero lastimosamente los malos, los impíos, se van a levantar, pero para recibir su recompensa de condenación y luego volver a morir. Así que aquí tenemos también una resurrección especial, como nos decía Daniel 12 y el versículo 2. Son dos grupos. Y de repente ustedes estarán preguntando, ¿quiénes serán estos dos grupos? Bueno, lo vamos a analizar a continuación. En Mateo 26, los versículos 63 y 64, y aquí vamos a analizar el primer grupo. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A quienes les dijo Jesús que lo iban a venir sentado, viniendo en las nubes de los cielos y en la gloria de su Padre. En ocasión del juicio de Jesús, antes de su muerte, toda esa turba allí que gritaban crucifícale, allí Pilato, Anás, Caifás, todas estas personas que juzgaron a Jesús, los que lo crucificaron, aquellos sacerdotes, aquellos ancianos, aquellos reyes, ellos, los que lo juzgaron y crucificaron injustamente, Jesús les dijo, yo soy el Cristo. Pero Jesús les hizo una promesa y les anunció una profecía, les dijo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Ahora, hay algo aquí muy interesante que necesitamos explicar. Ellos ya murieron. Los que traspasaron a Jesús, ellos ya murieron. Y si ellos están muertos, ¿cómo es que van a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos? La única manera para que ellos vean a Jesús venir en gloria y majestad es que ellos se levanten antes de que Cristo venga para que lo vean venir. Así que el primer grupo que hace parte de la resurrección especial, que van a resucitar antes de que Cristo venga, van a ser los que lo traspasaron, los que lo juzgaron, toda esa turba que gritaba, crucifícale. Ellos, a ellos, Jesús los va a levantar, no para salvarlos, sino para cumplirles la promesa y para demostrarles de que era verdad, que Él era Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a mirar aquí un párrafo muy interesante, está en el Conflicto de los Siglos, página 695. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando de Daniel 12:2 y ahora nos va a explicar quiénes son esos de Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¡Ah, qué tremendo pensamiento! Aquí nos dice que los que se mofaron
que los que le traspasaron, que los que se rieron de él, los que lo escupieron. Dice, sus enemigos más acérrimos de la verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle venir en gloria y majestad. ¡Qué tremendo! Aquí está clarito, la resurrección especial. Se van a levantar los que le traspasaron. Está claro, ¿verdad? Pero hay otro grupo. También nos habla de un grupo que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Dice que salen glorificados de la tumba. O sea que aquí tenemos dos grupos, los que resucitan para condenación, que son los que lo traspasaron, y los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Y aquí tendríamos que entrar a revisar cuándo se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Saben? El mensaje del tercer ángel se comenzó a predicar para el año 1844. ¡Qué tremendo! Si fue a partir del año 1844, quiere decir de que todos los que resuciten desde el año 1844 en adelante serán resucitados en esta resurrección especial, porque ellos murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Y antes de 1844 no se había predicado el mensaje del tercer ángel. Así que es un privilegio resucitar después de 1844, o mejor, los que han muerto después de 1844 van a resucitar antes de que Cristo venga y lo van a ver venir en gloria y majestad. Quiere decir que nosotros, si algún día llegamos a morir, nos vamos a levantar en la resurrección especial. Vamos a leer Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el texto que todo ojo le verá. Pero dice ahí que también le verán los que le traspasaron. La única manera de que los que le traspasaron lo vean venir es porque ya estén vivos, o sea, porque ya han resucitado. Este texto es claro. Pero aquí, en Apocalipsis 14:13, nos aclara de que todo adventista del séptimo día se levantará en la resurrección especial. Apocalipsis 14:13 nos habla del final del mensaje del tercer ángel. Recordemos que el mensaje de los tres ángeles está en Apocalipsis 14 del 6 al 12. Allí tenemos el mensaje de los tres ángeles. Y qué interesante que en el versículo 12 termina con el mensaje del tercer ángel. Y luego dice, bienaventurados los que de aquí en adelante duermen en el Señor. ¿Por qué son bienaventurados? Porque se van a levantar antes de que Cristo venga para verlo venir por segunda vez. Mire lo que dice el texto. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Desde cuándo los muertos son bienaventurados? Se supone que cuando una persona muere hay tristeza, ¿cierto? Las familias lo lloran y de verdad que cuando muere una persona no hay gozo, sino que más bien hay tristeza. Pero a mí el texto me dice, bienaventurados los que de aquí en adelante, ¿cómo así? ¿De cuándo en adelante? Los que desde que se comenzó a predicar el mensaje del tercer ángel mueren en el Señor. En otras palabras, bienaventurados los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel. Bienaventurados los que mueren después de 1844. ¡Qué tremendo!
todos nosotros hemos nacido después de 1844, quiere decir que todos los adventistas del séptimo día y todos nuestros familiares y aquellos pioneros y aquellos guerreros que han muerto predicando el evangelio, ellos se van a levantar en la resurrección especial. Y si yo llegara a morir muy pronto, también me levantaría en la resurrección especial. ¡Qué privilegio! ¿Cómo es declara la Biblia? Así que hasta aquí llevamos 2 resurrecciones. ¿Listo? Pero ahora vamos a entrar en la tercera resurrección y vamos a notar que hay algunas diferencias aquí. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en este texto nos habla de una resurrección muy especial, pero saben, aquí vemos solo la resurrección de los justos. Notemos que Daniel 12:2 y Juan 5, 28 y 29 decía que se iban a levantar 2 grupos, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Pero en esta resurrección nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando solamente de resurrección de los justos. Ahora también habla de 2 grupos, pero el otro grupo es el grupo de personas que nunca van a ver muerte. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero eso es una noticia maravillosa. Va a haber un grupo de personas que nunca va a pasar por la experiencia de la muerte. Saben, yo les abro mi corazón. Yo le he dicho al Señor que yo nunca quiero descender a la tumba. Yo no quiero morir. Cuando yo me di cuenta que había un grupo que nunca iba a morir, que iba a ascender al cielo sin ver muerte, yo dije, yo quiero estar en ese grupo. Sin embargo, que se haga la voluntad de Dios, que Dios me use como Él vea necesario. Si es para morir como mártir, si es para morir por el evangelio, que se haga la voluntad de Dios y me dé fortaleza. Pero si el Señor tiene a bien dejarme en ese grupo selecto, en esas fuerzas especiales que va a pasar por el tiempo de angustia, esos 144,000, pues a mí me gustaría estar en ese grupo, pero lo dejo a elección de Dios. Así que en este pasaje nos dice que cuando Cristo venga, cuando suene la trompeta, dice que se van a levantar los muertos justos. Y esta es la que conocemos, la resurrección general. La resurrección que muchos hemos predicado, que muchos anhelamos cuando Cristo venga. Pero saben, en esa resurrección solo se van a levantar, y escúchame bien porque ya te lo voy a comprobar, en esa resurrección solo se van a levantar todos los justos que vivieron desde el primer siglo, o sea, desde Adán hasta 1844, se van a levantar en la resurrección general cuando Cristo venga. Lo vamos a comprobar a continuación. Mira lo que dice. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Note que habla solo de santos. En esta resurrección no hay ningún impío. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, levantaos por toda la superficie de la tierra,
los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ella fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Este párrafo tiene unos condimentos maravillosos. Y el primero que quiero comentar es que Jesús, o sea, el Hijo de Dios, dice que dirige la mirada a las tumbas de los justos y de los santos. Y entonces dice que levantando luego su mano al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos. Oiga, qué evento tan maravilloso. Yo no me lo quiero perder. Cuando Cristo llame a aquellos santos que han sido arrebatados por el sueño de la muerte. Por eso, mis queridos, vale la pena luchar por la salvación. No importa si tengamos que morir, no importa si una enfermedad nos arrebata. Lo importante es morir en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, he aquí para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, mis amados, morir en Cristo es ganancia. ¿Saben por qué? Porque la muerte es solo un sueño momentáneo donde estamos allí esperando de que Cristo venga. Pero cuando Él venga va a levantar a muchos. Y aquí dice que va a levantar gente. Dice multitud extraordinaria de naciones, tribus, lenguas y pueblos. Por eso está en la resurrección general. Porque aquí se va a levantar gente desde el primer siglo hasta el siglo XVIII, hasta 1844. Quiere decir que esta va a ser la resurrección más grande, porque van a ser 18 siglos de justos resucitados. Otro detalle muy interesante, dice que allí se encuentra Adán. Y Adán dice que tiene una estatura majestuosa, porque Adán dice que su estatura es solamente un poco inferior a la del Hijo de Dios, o sea, a la de Jesús. Cuando Adán fue creado, era de una estatura aproximadamente de unos 4 metros. Imagínate, prácticamente el doble de mi estatura. Yo mido 1,75. Quiere decir que cuando Adán se levanta y ve la estatura de las personas de esas últimas generaciones, y entonces él lo mire, allí estaturas de 1,60, 1,70, 1,80, y Adán se va a sorprender. Oiga, pero qué extraño, estos parecen niños, porque dice que todos salen de las tumbas de la misma estatura que cuando fueron depositados. O sea que Adán va a notar el contraste. La generación de antidiluvianos, los que murieron antes del diluvio, que eran gigantes, ellos se van a dar cuenta que el pecado trajo consecuencias. La baja estatura, la degradación, la enfermedad, todo esto es resultado del pecado. Y allí Adán se va a dar cuenta de todo lo que ocasionó la desobediencia a Dios y la entrada del pecado en este mundo. Aunque allí Adán pues va a estar feliz porque allí todo va a ser regocijo, porque allí está el grupo selecto que va a entrar al reino de los cielos. Dice que va a ser gozo, que los justos vivos unen sus voces a los santos resucitados y va a ser una aclamación de victoria. Así que yo no me quiero perder este evento porque allí vamos a estar todos, porque allí se van a reunir los de la resurrección especial, los de la resurrección general, y se van a reunir también los que estén vivos cuando Cristo venga. ¡Qué maravilloso! Lo importante es ir al cielo, no importa en cuál de los grupos estemos.
si estamos en la resurrección especial o si estamos en los vivos cuando Cristo venga. Pero saben, nos falta todavía una resurrección. Y yo en esta resurrección no quisiera estar. Pero antes quisiera leer en 1 Corintios 15, donde también nos habla de la resurrección general. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice el apóstol Pablo que esto es en un abrir y cerrar de ojos. Y él dice, es un misterio. Esto es un misterio, porque ¿cómo es posible que una persona resucite de los muertos? ¿Y cómo es posible que una persona nunca vea la muerte, pero que sea transformados? Vamos a ser transformados para ir al reino de los cielos con Jesús. Yo te animo para que pertenezcas a alguno de estos grupos de salvos. Y ahora sí, vamos a la resurrección que yo no te recomiendo. No te recomiendo estar en esta resurrección de impíos. Esta resurrección se va a dar después del milenio. Antes del milenio, cuando Cristo venga, es la resurrección que acabamos de ver. Pero aquí, después de los 1000 años en el cielo, cuando descienda la nueva Jerusalén, va a haber una resurrección, pero va a ser lamentable. Mira lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Después de los 1000 años, también va a haber una resurrección. Pero ¿quiénes van a resucitar allí? Lastimosamente los impíos. Allí se van a levantar las personas que nunca quisieron aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Así que se van a levantar para recibir su castigo eterno. Pero vamos a analizar qué nos dice el conflicto de los siglos, la página 719. Mira lo que dice. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados. ¿Quiénes van a ser resucitados? Los impíos. Y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta un gran ejército innumerable como la arena del mar. ¡Qué tremendo! Cuando descienda la nueva Jerusalén después de los 1000 años, sí, Señor, Jesús allí va a llamar a cuentas a aquellas personas que nunca le aceptaron como su Salvador. Y entonces, ¿qué va a pasar? Jesús viene con una comitiva de ángeles y dice que allí ellos van a recibir su condenación. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? Que me pone un poco triste. Y es que dice que los que se levantan en esta resurrección son como la arena del mar. O sea, son muchas las personas que no
aceptarán el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Y yo te quiero hacer una invitación muy especial. Si tú todavía estás luchando y como que no crees en Dios, como que no te interesa la salvación, como que no te interesa saber acerca de la muerte, de la resurrección, pues sabe, te debiera de interesar. Porque una gran multitud, como la arena del mar, va a rechazar a Jesús y lastimosamente se van a perder para siempre. Si tú estás luchando, si hasta este momento no te interesaba nada de Dios, yo te invito para que evalúes tu forma de pensar, para que tomes una decisión de salvación, para que te decidas por Cristo, para que creas en Él, porque Cristo está a las puertas, porque Cristo está pronto a venir por sus hijos, por los santos, por los justos, para resucitarlos y llevarlos al reino de los cielos por toda una eternidad. Así que mi deseo es que ninguno de los que están viendo este video hagan parte de esta resurrección. Pero saben, Satanás va a ser la última coalición, porque Satanás va a estar en este grupo. Recordemos que Satanás va a quedar encadenado durante el milenio. ¿Por qué va a quedar encadenado? Porque no va a tener a quien engañar. Y cuando Cristo resucite a los impíos, ¿sabe qué les va a decir Satanás? Oh, yo fui el que lo resucité. Yo lo resucité para que conquistemos la nueva Jerusalén. Mira lo que les dice Satanás. Conflicto de los siglos, página 722. Satanás se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes, conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se los puede vencer. ¡Qué tremendo! Satanás hace la última coalición y él dice, bueno, yo tengo numerosos ángeles, y entonces va y le dice a esos reyes, a esos gobernantes, a esos emperadores, a esos guerreros impíos, y les dice, yo lo resucité de la tumba, yo tengo poder. Y si yo tengo poder para resucitar, también tengo poder para conquistar a la nueva Jerusalén y al pueblo que en ella hay, porque es pequeño. ¿Qué quiere decir con este párrafo? Que los salvos serán minoría, porque según este pensamiento, los que estén fuera de la ciudad, los que se van a perder, serán mayoría, serán como la arena del mar. Pero saben, yo quiero estar en el remanente. Yo quiero estar en ese grupo pequeño que es la minoría. Porque aunque seamos minoría, estamos de parte de Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Que allí van a haber muchos hombres inteligentes, ¿sí? Muchos hombres que lideraron naciones, hombres que fueron generales, que fueron reyes, que fueron presidentes, hombres líderes de naciones van a estar allí, pero que lastimosamente usaron mal el poder que tenían. Si estoy hablando para alguien que tiene influencia, que tiene poder, que es un líder en una empresa, en una iglesia, en un pueblo, en una ciudad, en una nación, pero que está utilizando mal ese poder, ten cuidado, porque puede llegar a ser parte de estos líderes y de esta última coalición de Satanás. Así que allí
sin temor a equivocarnos, pueden haber hombres allí como Voltaire, como Hitler, como Nerón, como Diocleciano, hombres que persiguieron al pueblo de Dios, que fueron líderes en batalla, pero que lastimosamente no utilizaron bien su influencia. Saben, yo quiero hacer una invitación muy especial en estos momentos porque el Señor Jesús tiene vida en sí mismo. Él tiene las llaves de la tumba y puede traer de regreso a esas personas que un día lloramos, que un día perdimos. Pero si tú lo quieres volver a ver, la cita y la oportunidad será cuando Cristo venga. Allí nos vamos a reunir todos y nos vamos a abrazar para nunca más volvernos a separar. Miren lo que dice este pensamiento. Deseo a toda la gente es página 744. Porque Él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes Él quiera. Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que Él dispuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da en la humanidad. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, qué tremendo. El Señor Jesús tiene vida en sí mismo. Él es el único que puede dar la inmortalidad a quien Él quiera. Y Él nos quiere dar vida en abundancia. Así que vamos a concluir el tema en esta ocasión. Pero antes les quiero recordar que analizamos 4 resurrecciones. Número 1, la resurrección de las primicias, que fueron los que resucitaron cuando Cristo se levantó de la tumba y entraron en el reino de los cielos. Número 2, la resurrección especial, donde se van a levantar todos los que han muerto de 1844 en adelante y los que traspasaron a Jesús. Número 3, la tercera resurrección es la resurrección general, donde se van a levantar todos los que murieron, los justos que murieron desde Adán hasta 1844. Y la cuarta resurrección son los que se levantarán después del milenio, pero lastimosamente son los impíos. ¿Saben? Cuando Lázaro murió, su hermana Marta estaba muy triste, pero Jesús le hizo una promesa y mira lo que Jesús le dice a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Jesús te levantará si llegas a morir? ¿Tú crees que Jesús levantará a ese familiar, a ese ser querido que anhelamos un día ver? Pues yo te animo para que te prepares para ser parte de la resurrección de los justos y que nos podamos reunir para gozar con Cristo por toda la eternidad. Y si en algún momento llegamos a morir, ¿dónde estaremos hasta que Cristo venga? Si quieren más información, mira este video.